Bueno, Señor y Padre, te damos gracias por este día de vida, te damos gracias por tantas bendiciones recibidas. Padre Santo, queremos ponernos a tu disposición y te pedimos que nos des entendimiento para poder discernir lo que vos tenés para nosotros en este mensaje. Señor, que nuestra mente se haga como esponja para absorber todo lo que tenés para enseñarnos. Padre Santo, yo te pido ahora que bendigas a todas las familias de los hermanos de Perú, a los hermanos de la congregación que están allá en Perú, a los que están en otros lugares más alejados de Lima. Padre, también que sean bendecidos por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, el título de lo que vamos a hablar hoy es aprender a ser responsables. Aprender a ser responsables. Como cristianos, como hijos de Dios, que estamos avanzando hacia la madurez en Cristo, necesitamos poder aprender a rendirnos cuenta. Aprender a rendirnos cuenta los unos a los otros mutuamente, y con la confianza de que al rendir cuentas sobre la base del amor de Dios y del compañerismo cristiano vamos a estar caminando hacia donde Dios quiere que caminemos, ¿no? Que es una iglesia unida, una iglesia con un mismo espíritu, como era la iglesia de los primeros tiempos. Muy bien, rendir cuentas solo a mi corazón, dice el mundo. Yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. Bueno, en la vida cristiana no es así. En la vida cristiana, lo vamos a ver ahora con la palabra, no es así. Tenemos que aprender a rendir cuentas y a poder estar en unidad, un mismo espíritu, un solo Señor, un solo Espíritu Santo, en fin. Bueno, vamos al videíto y ya mismo largamos. Aprender a ser responsables. Hay una mesa que nos convoca, que nos acepta y nos repara. La comunión con Jesús es el centro de nuestra fe y nos hace hogar para otros y colabora en su crecimiento. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros, solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Recuerdo cuando era chico y yo quería salir a jugar. Una de las pautas era la pregunta de mi papá: ¿a dónde van a ir a jugar? En el barrio donde vivíamos, en la ciudad de La Plata, frente a nuestra casa, había una canchita de fútbol. Y nosotros nos acostumbrábamos a responder: vamos a la canchita de enfrente, papá. Y se escuchaba una voz gruesa que nos decía: no vuelvan tarde, o a las 7 los quiero adentro. Y de esa manera mis padres estaban informados de donde yo estaba, y yo estaba informado que había una condición que cumplir. Había un horario para llegar a casa. Y así continuaba nuestra rutina, entre la escuela y los tiempos de juego. Pero recuerdo también alguna oportunidad en la que esos partidos de fútbol se extendían. La disputa por el campeonato entre los amigos de una calle y la de la otra calle se hacía más exigentes y nos quedábamos más tiempo del que habíamos anunciado antes de salir. Estábamos en el lugar donde dijimos que íbamos a estar, pero ya había una pauta que había sido alterada. Estábamos fuera del horario convenido. Algo no estaba bien y no nos habíamos dado cuenta. Entonces mi padre salía a la puerta de casa y realizaba un silbido muy particular y automáticamente recordaba que estábamos fuera del horario.
Qué interesante es cuando incorporamos a nuestra vida adulta este mismo principio, la necesidad de rendir cuentas. Que alguien más sepa dónde estás, cómo va tu vida. Pero qué difícil es cuando en nuestro recorrido hemos entendido esta posibilidad como una imposición, como una intromisión en el ejercicio de nuestra libertad, como una obligación a responder con determinadas conductas en respuesta a contextos más autoritarios. Pero cuando nos entendemos dentro del cuerpo de Cristo, cuando somos parte de la Iglesia del Señor, necesitamos revisar esta idea. En este episodio quiero que pensemos juntos en la posibilidad de aprender a rendir cuentas como parte de la dinámica de aquellos que componen el cuerpo del Señor. No como control, sino como compañía, protección y ayuda. Es sabido que la mayoría de nosotros no nos gusta la idea de tener que responder a otra persona en un contexto religioso, pero entendemos a la Iglesia como un grupo humano divino, donde se ofrece un espacio de colaboración, corrección y restauración mutua. Esta es una nueva mirada colaborativa de los unos con los otros. Y es interesante que el autor normalmente se presenta como el anciano. Era quien supervisaba, de alguna manera estaba pendiente de la realidad de la iglesia, estaba pendiente de las necesidades, conocía sus distintos procesos, pero era alguien que sabía intervenir a tiempo. El apóstol reconoce distintas instancias que expresará al escribir esta carta, porque quien tiene y ejerce el don de presidir en una comunidad de fe es alguien que se interesa genuinamente por el crecimiento de todos nosotros y que entiende a cada integrante como parte de un mismo cuerpo que necesita de todos para un crecimiento integral. En primer lugar, el apóstol Juan menciona a alguien llamado Gallo. Lo que notamos en esta carta es que hay personas, hermanos en la fe, que voluntariamente eligen rendir cuentas. Al hablar de Gallo, describe a alguien que se destaca por su servicio, su disposición, su contribución para que otros puedan compartir a Jesús en diferentes lugares. La motivación para rendir cuentas es el amor. Un amor que denota la seguridad que nos brinda participar del cuerpo de Cristo, ser parte de algo más grande que nosotros o nuestro rol. Por eso, Juan habla de Gallo. ¡Cuánto amor hay en vos, Gallo! ¡Qué bien tu don de hospitalidad! ¡Qué bien tu labor al recibir aún a quienes no conoces! Tu generosidad, Gallo, para que otros continúen su camino. Gallo le rinde cuentas a Juan. Juan reconoce a Gallo. Aquí se pone de manifiesto la dinámica de pertenecernos los unos a los otros. Asimismo, vemos que Juan interviene en los conflictos que surgen dentro del cuerpo. Él identifica diferencias en el trato. Detecta que hay personas que están cumpliendo un rol de liderazgo, están más expuestos y están teniendo diferencias con otros. Hay diferencias que son saludables porque hablan de nuestra diversidad, pero hay diferencias que se acentúan y tienden a generar divisiones y pérdidas. Cuando hay una división de este tipo, interrumpimos el proceso natural del crecimiento. Cuando Juan se refiere a Diótrefes, refiere a un tipo de liderazgo que se adueña de los otros, intentando controlar o manipular. Se da lugar a la crítica destructiva e interrumpen el fluir de la iglesia. Por eso es necesaria la intervención oportuna. Cuando quienes tienen un rol de autoridad en la iglesia, nacido del amor y del cuidado hacia el cuerpo, intervienen, promueven salud. Asimismo, Juan, como reconoce a Gallo y su noble tarea hacia los hermanos, luego mencionará a alguien más, a Demetrio. Él quizás fue un predicador itinerante, o un misionero que salió al campo abrazando la causa de Cristo, predicando el Evangelio en lugares donde Jesús no era conocido aún. Y entonces Juan concluye e insta a sus lectores a imitar lo bueno. Quien imita lo bueno, contribuye con la verdad. A Juan le gusta pasar tiempo con la iglesia. Él entiende que su lugar de supervisor, de autoridad, de cuidado hacia los otros, de anciano, de responsable, no solo es un lugar para reconocer o corregir, sino que su rol tiene que ver con estar. Cuando hablamos de rendir cuentas, hablamos de construir una fraternidad de amigos. Juan reconoce a los amigos, reconocer el valor de sentirnos acompañados, refugiados, contenidos. Por eso, cada uno de nosotros necesita intencionalmente permitir que quienes nos aman intervengan en nuestra vida. Amigos, hermanos, líderes.
En 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2, encontramos a Pablo aconsejando a Timoteo cómo debe ser su trato con los demás y establece una forma de vincularse que refiere a una familia. Es allí donde el vínculo del amor es la base para relacionarnos. Por eso la humildad va a ser una característica sobresaliente de la fe que practicamos, que nos ayudará a escuchar y ser escuchados, que significará en nuestra madurez y crecimiento. ¿Tienes a otros que colaboran en tu desarrollo? ¿Buscas intencionalmente la opinión de quienes te rodean? ¿Cuentas con personas que sepan de vos, que te vean, que tengan la libertad para animarte cuando aciertas y para corregirte cuando algo no está saliendo bien? En esta última carta, Juan, el anciano, nos deja una indicación para la vida. La iglesia saludable, el cristiano saludable, es alguien permeable al reconocimiento, pero también a la corrección. Esa es la manera de crecer juntos, de participar del crecimiento del otro y de seguir creciendo tú mismo. Y estamos hablando de aprender a ser responsables, aprender a ser responsables. Bueno, ¿cuál era la norma en el hogar de Jabo, del pastor que dio la enseñanza, cuando él era chico? ¿Cómo era la norma cuando él iba a jugar a la pelota enfrente? Tenía que rendir cuentas de dónde estaba y tenía que cumplir un horario. Muy bien. Entonces, ¿eso es autoritarismo o es orden? Orden. Orden. Orden y cuidado. Hay un orden y un cuidado, porque las personas tienen que cumplir ese orden para saber que están protegidas, cuidadas. Por eso es necesario rendir cuentas a otro creyente, a un pastor, a un líder, a alguien de mi confianza, a alguien que espiritualmente sea serio, una persona en quien yo pueda llegar a confiar. Acá el estudio menciona 4 personas: Juan primero, Gallo, Diótrefes y Demetrio. Así que vamos a decir algunas poquitas palabras de cada uno. Tercera de Juan, del 1 al 4. ¿Quién me lo lee? Tercera de Juan, del 1 al 4. Tercera de Juan, capítulo 1, 1 al 4. Exacto. Bien. El anciano Agallo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Muy bien, gracias, Susana. O sea que este hombre Gallo tenía una característica: era amado por Juan. Pero ¿por qué lo amaba Juan? Juan lo amaba porque él andaba en la verdad. Él andaba en la verdad, era un tipo derecho, un tipo que siempre estaba, no tenía doblez. Entonces, esta frase del versículo 2 nos gusta a todos, ¿no es cierto? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero para que eso se cumpla en la vida de cualquiera de nosotros, hay que cumplir las condiciones que dice la palabra. Y la condición acá es muy clara. Dice, vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás en la verdad. Y eso lo llenó de gozo a Juan. O sea, el testimonio que el mundo tiene de nosotros, el testimonio que la iglesia, los hermanos de la iglesia tienen de nosotros, hace que nosotros seamos creíbles, seamos sinceros y que estemos preparados para prosperar en todo lo que
lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Así que Juan tenía un corazón pastoral y en ese corazón pastoral él dice que amaba a Gallo y entonces se llenaba de alegría al ver la fe de Gallo y la fe de cómo él cumplía, ¿no? Hebreos 13:17, ¿qué dice? A ver. Leo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Muy bien, gracias, Susana. El texto dice que ellos debían dar cuentas, que los pastores tenían que dar cuentas a Dios. El trabajo del pastor no es fácil, no es sencillo, porque uno está recibiendo, por un lado, todos los problemas que la congregación trae, cada hermano, cada matrimonio, cada tema de salud, cada tema de problemas que la gente tiene, ¿a quién se lo cargan? A los pastores. Y los pastores tienen la responsabilidad de darle cuentas a Dios. O sea, no es que cae en saco roto. Cuando uno le dice a un pastor algo, le confiesa algo, sea pecado o sea un pedido de oración o lo que sea, ese pastor tiene la obligación de hablarlo con Dios y darle cuentas a Dios. O sea, el pastor rinde cuentas hacia arriba. Y acá dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo les digo la verdad, muchas veces nos dan ganas de quejarnos todo el día y de rezongar y protestar, pero el Señor les dice a ustedes que nos den ánimo a nosotros, para que lo que hagamos, lo hagamos con alegría y con gozo y no quejándonos. Muy bien. Tercera de Juan, versículos 5 y 6. El capítulo no lo digo porque Tercera de Juan tiene un solo capítulo. Entonces, Tercera de Juan, versículos 5 y 6. A ver si alguien se juega y se desmutea y me lo lee, por favor. Si no, Susanita la vamos a gastar, pobre Susi. Si no, van a tener que escuchar mi dulce voz. A ver, Damaris, ahí estás. Tercera de Juan, versículos 5 y 6. Adelante. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Sí, porque el Espíritu es la verdad. No es esa carta. La tercera carta de Juan. Hay una primera de Juan, una segunda de Juan y una tercera de Juan. Esta es la tercera carta de Juan, que tiene un Está solo el capítulo. Evangelio de Juan y después vienen 3 cartas que están mucho más atrás, Más adelante. más adelante de los Evangelios, Tercera de Juan. y son 3. 5 y La 6. primera, la segunda y la tercera. Tenés que buscar la tercera y buscar el versículo 5 y 6. Ok. Está muy bien, muy bien. Me gusta Damari porque ella tiene ganas, tiene garra, ella se larga. Y hay que hacer así, hay que largarse. Bueno, lo tenemos ahí, tercera de Juan, 5 y 6. Si no, Susana. No lo encuentro. No importa. Bueno, no lo te leo preocupes. yo, no te preocupes. Lo lee Susana. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje.
Bueno, amado, amado. La primera cosa que a mí me llama mucho la atención es lo cariñoso que era Juan. Le habla de hijitos, les dice que los ama. Leyeron que allá con Gallo también le decía que lo amaba. Y entonces acá dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. O sea, nos está enseñando cómo servir a nuestros hermanos, con amor, y especialmente si son desconocidos, viene uno nuevo a la congregación, ¿y cómo lo vamos a recibir? Con amor, prestándole el servicio que él necesite, teniendo cuidado de no ser abusado, porque les cuento que hay gente mala que viene por ahí a la iglesia a tratar de buscar si puede rajuñar algo, pero el Señor con el amor los vence, ¿no? Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. O sea, estos desconocidos, estos hermanos, dieron testimonio del amor que habían recibido. Y entonces le dice, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen sus viajes. Esos desconocidos van a pasar y van a seguir, pero se van a llevar el testimonio vivo de cada uno de nosotros. Muy bien. Así que ya de Gallo pasamos a el Diótrefes. Diótrefes. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. A ver, vamos a agarrar la Biblia y vamos a mirar el índice. Agarramos la Biblia, miramos el índice, adelante de todo, y si se fijan en el Nuevo Testamento, empieza Mateo, Marco, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Después sigue Hechos, Romanos, Corintios, Efesios, Tesalonicenses, hasta que ya casi al final dice Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Después Judas y Apocalipsis. O sea, casi en el terminar de la Biblia, ahí están las 3 cartas de Juan, que son hermosas, hablan del amor, siempre del amor, hay que leerlas, ¿eh? Y ahí van a tener la página donde está esta Tercera de Juan, y entonces, llegando a la página, alguno de ustedes me va a leer Tercera de Juan, ¿dónde era que estábamos? Versículos 9 y 10. A ver, ¿alguien la encontró o no? Tercera de Juan, versículo 9 y versículo 10. Y acá estamos hablando ya de otro personaje. Buenas noches, Pastor Juan Carlos. Sí, Tercera de Juan. Sí, bien, gracias. Adelante, 9 y 10. 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Gracias, Beatriz. Qué personaje este Diótrefes, ¿no? Este hombre no estaba cumpliendo su rol de líder. Fíjense que está comportándose, pero muy, muy mal. Ambición de poder, dominio sobre los otros, rechazo hacia Juan, que era la autoridad apostólica, calumnias, falta de interés, hospitalidad por los hermanos, expulsión de la iglesia a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Realmente era un personaje triste, ¿no? Muy triste. Entonces, acá pregunta, ¿con qué palabra definirías la raíz de todas estas conductas?
¿Qué son? Pe, Pecados. pecados, son pecados. Este Diótrefes está en pecado. Y al estar viviendo así en pecado, se está condenando a sí mismo porque está agrediendo a los líderes, a los pastores y a la congregación toda. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no ser rebelde, así como era Diótrefes. Vamos a Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Y acá tenemos otro concepto, que Diótrefes no estaba sujeto a quién. Efesios 4, 15 y 16. Muy bien, muy Amén. bien. Vamos. La voy a leer. Por favor, sí. 15 y 16. Sino Efe- que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, muchas gracias. O sea que acá nos da un pantallazo de lo que es la iglesia. Dice, primero que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Y cómo tenemos que crecer? En aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Tenemos que crecer en Cristo, pero tomando conciencia que somos parte del cuerpo, como dice el versículo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, para crecer y ser edificados en amor. Siempre damos el mismo ejemplo. Tenemos la mano, tenemos las articulaciones de la mano. Cada hermanito tiene un don, una capacidad. Cada uno es parte, uno es el dedo chiquito, el otro es el dedo medio, el otro es el dedo gordo, pero todos juntos sirven para agarrar algo. Yo quiero agarrar este mouse de la computadora, lo tengo que agarrar con ¿cuántos dedos? Con los 5 dedos, porque si no, no funciona. La misma manera la iglesia, tenemos que trabajar en equipo, rindiéndonos cuenta los unos a los otros, ayudándonos. Por ejemplo, nos fuimos a Satipo la última vez que estuvimos ahí con Víctor y bueno, y Beatriz y Ever, y incluso Misael también. Dejaron su comodidad, dejaron sus trabajos, dejaron sus cosas y dijeron, vamos a Satipo y vamos a trabajar para el Señor, en equipo, todos juntos. Ever puso el vehículo y bueno, a riesgo de que nos caiga una piedra esa de la montaña que cayeron, dejaron su comodidad y vinieron. Pero tenemos el ejemplo de este Diótrefes, que era todo lo contrario, este Diótrefes. Este hombre, no sé cómo catalogarlo, la verdad que nunca me puse a estudiar este pasaje de Diótrefes, pero cuando lo leo me da cosa, digo, pensar que haya un hermano en la iglesia que sea tan legalista, tan cerrado, que le cierre la puerta a los creyentes para que no entren. No puede ser, no puede ser. Santiago 5:16 nos dice, confiésense las ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, tenemos que orar los unos por los otros para ser sanados. Tenemos que, en ese mismo pasaje de Santiago,
nos habla de las enfermedades, nos habla de ungir con aceite, nos habla de un trabajo en conjunto, en equipo, y rindiéndonos cuenta los unos a los otros. Muy bien, Demetrio era el cuarto. Hablamos de Juan, hablamos de Gallo, hablamos de Diótrefes, ahora vamos a hablar de un poquito de Demetrio. Tercera de Juan, 11 y 12. Y con eso, después ya nos queda muy poquito para terminar. Tercera de Juan, 11 y 12. Y acá tenemos un buen testimonio como el de Gallo. Este Demetrio se asemejaba a Gallo porque tenía buen testimonio de la gente. Incluso la verdad misma, dice ahí. Demetrio es un modelo de la verdad, pero vive exactamente de acuerdo con la fe. A ver, ¿quién me lo estaba por leer? A ver, tercera de Juan 11 y 12. Tercera de Juan 11 y 12. Susana, por favor, léelo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Muy bien. Acá tenemos a una persona totalmente lo contrario de este Diótrefes, del que, así como Gallo, la gente da testimonio de este Demetrio. Y aún la verdad misma, o sea, ¿por qué la verdad da testimonio? Porque la verdad es exactamente lo que él está hablando, lo que él proclama, es la verdad. Entonces, esa verdad da testimonio de él. Y el testimonio es verdadero. Eso lo reafirma acá el apóstol. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y por último, para cerrar, nos vamos a Timoteo. Timoteo dice acá, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Miren, exhortación, la palabra exhortación tiene dos acepciones. Normalmente cuando hablamos de exhortar estamos hablando de dar garrote, de corregir, pero no, la palabra de Dios no es así. Cuando la palabra de Dios habla de exhortar, está hablando de levantar el ánimo, de fortalecer. Cuando estudiemos dones del Espíritu, lo vamos a ver con más detalle. Y dice, exhórtalo como a padre. Si hay un anciano, por ahí en otra parte dice que no escuches acusaciones contra un anciano si no es por lo menos con 2 o 3 testigos. Porque se supone que un anciano es una persona, un creyente de muchos años, una persona seria, una persona madura. ¿Puede equivocarse? Sí, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado, hay que respetar las canas. En el caso mío no van a respetar mucho porque me las corté todas, no me quedó nada. Pero bueno, los años los tengo. Exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos. O sea, el hablar con confianza de la juventud, el poder decirle las cosas de frente, estás haciendo mal, esto te estás equivocando, fíjate. Y después dice a las ancianas como una madre, si como le hablarías a tu madre, así es como debemos exhortar a una madre, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza.
Pero acuérdense que no es dar garrotazos, sino que exhortar es dar ánimo, levantar el ánimo, bendecir a la gente para que salgan del pozo en el cual están metidos. Y acá nos dice aplicación, estudia esta 1 Timoteo 5, 1 y 2, examina cuál es tu trato hacia las personas que se mencionan y con humildad y con el carácter de Cristo, si es necesario, cambia tu forma de ver y de pensar. Amados, la semana pasada alguien me sugirió que querían que les hable de los dones del Espíritu. No sé si hay alguien interesado en ese tema, porque me va a llevar tiempo y esfuerzo prepararlo. No tengo armado, lo tengo que armar. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? A ver, desmutéense y vamos a dialogar un poquito. Ole, Que estaría bien. Falta. estaría bueno, ¿te gustaría, Damari? Sí, Beatriz, ¿qué opinas? O Ever. Sí, también estaría muy bueno. Los dones del Espíritu. Buenísimo. Bueno, por lo menos ya tengo dos que me han dicho que sí. No me acuerdo la semana pasada quién fue que sugirió que estudiemos los dones. Bueno, les mando un beso. Gente, nos vemos la semana que viene. Saludos a todos. Bendiciones, pastor. Saludos.